Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. De todas las leyendas urbanas de Estados Unidos, él tenía que ser la real. De todas las cosas horribles que podían existir, él tenía que ser la peor. Su nombre, Hombre Cara. Ese nombre es tan estúpido, fue lo primero que le dije a mi amigo Josh cuando empezó la historia. Me había convencido de ir a los bosques a una hora tan tardía con la promesa de un simple cuento junto a la hoguera, uno tan espeluznante que me ayudaría a salir de mi aparentemente interminable bloqueo de escritor. Josh dijo que solo me contaría esta historia una vez que estuviéramos en lo profundo del bosque, después del anochecer. Cuando le pregunté por qué, respondió: a la mayoría de la gente no le gusta estar por estas partes después de que oscurece. Así estaremos completamente solos. ¿Por qué necesitamos estar solos?, pregunté de nuevo. Para que nadie más esté cerca y escuche la historia cuando te la cuente, contestó él. Yo se mostró realmente insistente en que estuviéramos solos en el bosque. Sé cómo suena eso, pero he sido amigo de Josh desde el jardín de infantes. Si me fuera a asesinar en el bosque, lo habría hecho hace mucho tiempo. Así que, sin miedo ni preocupación, acepté su extraña invitación. La depresión y las malas decisiones de vida habían asegurado que realmente no tuviera nada mejor que hacer un viernes por la noche. Y, bueno, echo de menos mi antiguo cuerpo. No me importa si quiere contarme una historia de miedo en el bosque de la oscuridad. Soy amigo de Josh porque le gusta hacer cosas raras como esa. Así que cuando me dijo que la historia giraba en torno a un ser llamado Hombre Cara, pensé que se estaba burlando de mí. Él sabía cuánto me gustaba una buena leyenda urbana y también cuánto deseaba tener una propia para compartir con el mundo. Simplemente no se me ocurría algo lo suficientemente aterrador como para que se popularizara. Confía en mí, esta la querrás compartir. Ya sea que se popularice o no, esta definitivamente la querrás compartir, dijo él. Josh rara vez era un tipo tan intenso. En ese momento, pensé que estaba exagerando su miedo para realmente vender la historia antes de que comenzara. Una maniobra arriesgada por su parte. El nombre de esa entidad me parecía un poco estúpido, así que entré en esta historia un poco hastiado desde el principio. ¿Cómo voy a temerle a algo llamado Hombre Cara?, le pregunté a Josh. Yo pensé lo mismo al principio, respondió. Así que te voy a decir lo que nos dijo nuestro jefe de Scouts. Josh se dio la vuelta y me miró directamente a los ojos. Te puedes reír de él todo lo que quieras, Hombre Cara igual te atrapará. Esperé a que me diera una sonrisa o una risa, algo para hacerme saber que todo estaba realmente bien. Pero en su lugar, se sentó en un tocón de árbol y continuó con la historia. Josh de 10 años estaba de acampada con su tropa de Boy Scouts y de repente, una noche, su jefe de Scouts quiso contar una historia de miedo. Esto no era del todo inusual, ya que es una tradición de los Boy Scouts contar historias espeluznantes después del anochecer. Lo extraño no era el hecho de que quisiera contar una historia de miedo, sino la forma en que lo hacía, y eso fue lo que realmente se le quedó grabado a Josh. El jefe de Scouts Scott era de voz suave y amable, así que cuando nos dijo a todos que nos calláramos y nos reuniéramos alrededor para una historia, me asusté. No por la historia, sino por él, dijo Josh. El jefe de Scouts Scott había estado actuando de manera agresiva durante todo el fin de semana del campamento. Constantemente estaba hablando mal del otro jefe de Scouts y realmente intentaba hacer las cosas competitivas entre las dos tropas. Tenemos que vencer a los demás para llegar a la cima de la montaña. Tenemos que vencerlos. Si no lo hacemos, eso significa que Glenn Ford es un mejor jefe de Scouts que yo. Si Glenn Ford es un mejor jefe de Scouts que yo, me lanzaré por un acantilado, les dijo. Josh recuerda que algunos de los niños se rieron del chiste del jefe de Scouts Scott. La cosa es que el jefe de Scouts Scott no estaba bromeando. Les gritó a toda la tropa durante más de 15 minutos, preguntándoles si querían verlo suicidarse. Cada vez que podía calmarse o les preguntaba si podían tomar un descanso, les preguntaba si querían matarlo, simplemente para terminar con todo, ya que a ustedes, pequeños bichos,
me odian tanto? Josh reiteró que todos tenían 10 años, por lo que nadie sabía realmente cómo lidiar con este comportamiento de un adulto de confianza. Los chicos decidieron en silencio entre ellos dejar de pedir descansos y simplemente seguir adelante para poder ser la primera tropa en llegar a la cima de la montaña. De esa manera, el jefe de Scouts Scott no moriría. Un ganar-ganar, supongo. La cosa es que la caminata por la montaña se suponía que debía hacerse en el transcurso de 3 días. El jefe de Scouts Scott hizo que estos niños la hicieran en el transcurso de 2. Llegaron a la cima de la montaña mucho antes de que llegara cualquier otra tropa. Estábamos exhaustos, así que cuando el jefe de Scouts Scott sugirió que encendiéramos un fuego en la cima y asáramos salchichas y malvaviscos, no pudimos estar más felices. En ese momento, Josh pensó que toda la rutina de instructor de ejercicios era solo un poco de amor duro y equivocado por parte del jefe de Scouts Scott que, afortunadamente, había llegado a su fin. Entonces, como dije, los gritos comenzaron de nuevo y él vociferó que todos teníamos que reunirnos alrededor de ese fuego o si no. El enfoque de Josh se desvió de mí en ese instante. De vez en cuando había estado mirando por encima del hombro, pero esta era la primera vez que mantenía su mirada fija en algo que se movía entre la maleza. «Es solo un animal, Josh. Probablemente un ciervo», le dije, tratando de sacarlo de su trance. «Mira», me detuve para elegir mis palabras cuidadosamente. «Puedes contarme lo que sea que haya pasado con el jefe de Scouts Scott. Estoy aquí para escuchar». Tenía la sensación de que a Josh le avergonzaba siquiera contarme esta historia en primer lugar. Estaba empezando a preocuparme de que el recuerdo de Josh de este viaje de campamento escondiera secretos mucho más oscuros que un monstruo a medio cocinar. Nos habló de hombre cara, continuó Josh. Su nombre, lo que es, nos contó todo. ¿Qué es hombre cara?, pregunté. Estaba empezando a cansarme de andarme por las ramas con esto. Podría ser cualquier cosa, dijo Josh, respondiendo a mi pregunta con una descripción exasperantemente vaga pero, en retrospectiva, precisa de este ser. Pero, añadió, siempre lleva la cara de un hombre. De ahí el nombre. Josh me miró fijamente a los ojos cuando dijo esa última parte. Si no fuera tan buen amigo, me habría reído de lo afectado que se había puesto. Hombre cara aún no me había infundido miedo, por decirlo suavemente. La enigmática descripción de Josh solo había reforzado mi escepticismo. Entonces, ¿cómo? ¿Hombre cara podría ser un sofá? ¿Hombre cara podría ser una pared? ¿Podría ser un objeto inanimado? ¿Cuáles son las reglas aquí y dónde diablos está su cara en la cosa que es? ¿Cómo, si fuera una señal de tráfico, su cara aparecería en la señal misma o estaría empalada en el poste? Eso se vería bastante genial, no voy a mentir. Además, ¿dónde está mujer cara? Sam, Josh había dicho mi nombre con tanta furia que de repente había encontrado el miedo a hombre cara dentro de mí. Necesito que a partir de ahora solo escuches, no más interrupciones. Hasta ese momento, en su mayoría, pensé que el comportamiento de Josh era una actuación que estaba haciendo para la historia. Después de ese arrebato, no estaba seguro. El jefe de Scouts Scott contó la historia con la misma línea de apertura. Insistió en que si alguna vez le contábamos la historia a alguien más, teníamos que empezar con una línea. Josh repitió la misma introducción de antes. De todas las leyendas urbanas de Estados Unidos, él tenía que ser la real. De todas las cosas horribles que podían existir, él tenía que ser la peor. Su nombre es hombre cara, y se alimenta de tu miedo. Esa última parte era nueva y Josh pasó a explicar cómo funciona realmente hombre cara. Siempre tiene hambre y nunca se conforma con las sobras. Te desangrará de cada gramo de miedo dentro de tu corazón, y luego, cuando eso no sea suficiente para su apetito interminable, devorará tu mente, cuerpo y alma. Entonces, te mata, interrumpí, rompiendo mi promesa de no hacerlo. Lo hace, respondió Josh de inmediato y con franqueza. Pero, continuó, hombre cara no se alimentará de tu cuerpo si mantienes vivo el miedo a él. No solo en ti, sino también en los demás. Nos protege, lo mantiene alimentado. Entiendo.
Se supone que quieres tenerle miedo. Exactamente, gritó Josh. Nosotros, como niños en el bosque después del anochecer, estábamos llenos de miedo. Pero no de hombre cara. Estábamos más asustados del jefe de Scouts Scott que de ese estúpido nombre. Cuando nos hizo pasar alrededor del fuego y decir la cosa más aterradora que hombre cara sería para cada uno de nosotros, se convirtió en un juego. Todo empezó con Jeff, como la mayoría de los chistes en la tropa. Gritó, la cosa más aterradora que vería hombre cara como un inodoro. Después de eso, no se los podía detener. La banda de 10 años de edad sugeriría casi cualquier cosa en la que se pudiera convertir hombre cara. Casi cualquier cosa, excepto algo que realmente les asustara. No, gritó otro chico. Sería una almohada, así podría darte un beso de buenas noches, o un árbol, porque no importa dónde orines, hombre cara te estará mirando. Si hombre cara estuviera en un trasero, ¿eso lo convertiría en cara trasero?, preguntó otro. Admito que eso me sacó una ligera risa. Solo puedo imaginar cómo se lo tomaron un grupo de chicos de 10 años. El jefe de Scouts Scott perdió la cabeza, dijo Josh. Se puso como loco. Se convirtió en un lunático delirante. Según Josh, empezó a gritar una y otra vez, su miedo nos protege. Dejen de reírse, niños. Dejen de reírse, maldita sea. Tal vez fue el agotamiento físico y mental, tal vez fue escuchar al jefe de Scouts Scott gritar repetidamente, tal vez fue la reacción nerviosa de todo el grupo ante un adulto de confianza que perdía por completo la cabeza frente a ellos, pero Josh dijo que cuando el jefe de Scouts Scott comenzó a gritar, la risa solo empeoró. Algunos de ustedes tuvieron que estar asustados, dije con incredulidad. Sí, yo fui uno de ellos. Y sin embargo, me reí de todos modos. ¿Por qué?, pregunté. Porque todos los demás lo estaban haciendo, respondió. Josh lo hizo sonar como si un trance lo hubiera poseído a él y a los demás. No importaba cuán loco se pusiera el jefe de Scouts Scott, ellos solo se reían más fuerte. Si no se detienen, saltaré de este acantilado. Scott había amenazado con su vida de nuevo, pero por la reacción de los chicos, parecían pensar que era solo eso, una amenaza. Se acercó al acantilado más cercano y se paró en el borde, listo para saltar. Y todos ustedes siguieron riendo, como si fuera la cosa más divertida del mundo. Entonces, me detuve y dejé que Josh terminara mi frase por mí. Él no saltó, Josh corrigió mi suposición. Simplemente lloró en el borde mientras nosotros nos reíamos. Parecieron pasar horas para cuando regresó a la hoguera. ¿Cuánto tiempo había pasado en realidad? ¿Lo recuerdas?, le pregunté. Como dije, parecieron pasar horas, pero en realidad tuvo que ser mucho más corto que eso. Tenía que serlo. El fuego todavía estaba ardiendo con fuerza a pesar de que nadie lo había cuidado. Si tanto tiempo hubiera pasado, el fuego no habría estado tan caliente. Tal vez estás recordando mal el fuego que estaba. Antes de que pudiera terminar, Josh me silenció. No estoy recordando mal el fuego. Su voz era ansiosa pero segura. No volví a interrogar a Josh. Entonces, chicos, el jefe de Scouts Scott habló de nuevo después de que la risa finalmente se había calmado. Díganme, continuó, ¿mi historia sobre hombre cara los asustó? Josh recordó lo forzada que había sonado esa pregunta. Como si se estuviera obligando a sí mismo a decirla, dijo Josh. Cara trasero me asustó. Jeff fue el que respondió a la pregunta del jefe de Scouts. El ataque de risa se reanudó para algunos, pero no para Josh. Él sintió lástima en lugar de diversión. Vio a alguien a quien admiraba con dolor y no tenía idea de cómo ayudar. Así que le preguntó, ¿cuál sería la cosa más aterradora que verías a hombre cara hacer para ti, jefe de Scouts? En la mente de Josh, esta fue una pregunta inofensiva. Solo quería hacer que el jefe de Scouts Scott se sintiera mejor. Si decía en voz alta lo que tanto lo asustaba, tal vez los demás se tomarían a hombre cara en serio. ¿O, yo? El jefe de Scouts Scott levantó la vista del fuego. Su mirada se había congelado en él desde que regresó del borde. Yo, pensé que era el abismo. La oscuridad infinita,
pero con una sola cara para recibirme. Esa única cara, mi propio reflejo. Mi propia perdición. Hombre cara, yo, el vacío, todos nos volvemos uno. Parece que la pregunta de Josh no ayudó. El jefe de Scouts Scott repitió la frase todos nos volvemos uno antes de zambullirse de cabeza en la hoguera. Parece que la pregunta de Josh realmente no ayudó. «Estás bromeando», me mostré incrédulo. Me había vuelto más escéptico de la historia después de todo el tema del trance. En ese momento, pensé que lo había descubierto. Josh se mantuvo firme a pesar de todo. Se acostó allí, ardiendo en las llamas, mientras el resto de nosotros reíamos, llorábamos y nos orinábamos en los pantalones de terror. No intentaron ayudar, dije. El trance estaba en su punto más fuerte. Hizo que actuáramos de manera extraña. Algunos niños incluso arrojaron más leña. «Me estás tomando el pelo». «¿Qué hicieron?», pregunté. Simplemente me quedé congelado y miré. La mirada de Josh una vez más se movió a nuestro alrededor. Estaba buscando algo o a alguien. «Él murió», dije, mi franqueza provenía de la falta de fe en la validez de la historia. «Lo hizo». Vimos cómo se le quemaba toda la cara. Ni siquiera nos movimos de nuestros asientos después. Cuando el jefe de Scouts Scott dio su último aliento, todos nos quedamos en silencio y quietos. Déjame adivinar, como si todos estuvieran en un trance. Sí. Y no me desperté de él hasta mucho después de que la otra tropa apareció. Cuando volví a la realidad, había policías a mi alrededor. Dijeron que el jefe de Scouts Scott se había lastimado frente a nosotros, pero que ahora estábamos a salvo. Les dije a los policías que él no se había lastimado a sí mismo, que Hombre Cara lo había hecho y que algunos de los otros chicos ayudaron. Por supuesto, no me creyeron. Josh se detuvo. Ni yo mismo me creí. Después de todos estos años, pensé que tenía razón. Hubo demandas, acuerdos judiciales y acuerdos de confidencialidad. No entendí nada de eso en ese momento, solo tenía 10 años. Mi familia tomó el dinero y una buena parte de él se destinó a mi terapia. Eso fue todo. No volví a pensar en Hombre Cara hasta que recibí un mensaje y lo leí. La parte más aterradora de la historia hasta ahora. Déjame mostrártelo. Josh sacó su teléfono. Casi me río. ¿De verdad pensaba que algo que había leído me convencería de la existencia de Hombre Cara? Entonces, los otros chicos, quiero decir, pueden corroborar esta historia. En ese momento, me preocupaba más demostrar que Josh estaba equivocado. No sé realmente por qué. No, todos están muertos, Josh respondió mientras se desplazaba frenéticamente por su teléfono. Eso es conveniente, recuerdo haber murmurado en voz baja. Josh no se dio cuenta. Encontrar ese mensaje era todo lo que le importaba en ese momento. ¿Cómo murieron todos?, pregunté, tratando de llamar su atención. Jeff fue encontrado en el inodoro con la cabeza al revés. Kevin murió después de succionar la rama de un árbol. Peter se acostó boca abajo sobre una almohada y se asfixió. Todos murieron por la cosa que dijeron que Hombre Cara los asustaría más como. Josh no se molestó en levantar la vista de su teléfono mientras describía sus extrañas muertes. Antes de que continuara, lo interrumpí. ¿Cómo termina tu cabeza al revés? La redacción específica y extraña de Josh me intrigó. Decapitación interna, así es como, explicó. Para Kevin fue un empalamiento. La muerte de Peter fue catalogada como suicidio, pero todo el vómito y las lágrimas en su almohada sugerirían que no quería irse. Las muertes de los demás también se pueden explicar de esta manera. Ford fue atropellado por un punch buggy. Tim fue asesinado cuando una televisión le cayó encima. Podría seguir. También puedo encontrar sus obituarios. Los 7 miembros de mi antigua tropa de Boy Scouts y el jefe de Scouts están todos muertos. Si tan solo este estúpido mensaje se cargara. Josh me mostró la aplicación. Estaba sobre una conversación entre él y su viejo amigo Frankie. El mensaje no se cargaba, pero una foto sí. Y, oh, vaya, déjame decirte. Mirar esta foto fue la primera sacudida de miedo que sentí desde que entré en esos bosques.
Antes de que pudiera comentarlo, Josh guardó su teléfono. No tengo conexión aquí. Supongo que está bien. Josh miró a su alrededor una última vez. Ya es hora de que nos vayamos. Espera, ¿eso es todo? Estaba un poco desconcertado. ¿Se acabó la historia? Bueno, en realidad, Josh se detuvo. Hay un par de cosas más que tengo que hacer si voy a hacer esto bien. Se levantó del tocón de árbol y sonrió. Dime, Sam. ¿Mi historia sobre hombre cara, te asustó? No, respondí honestamente. Sin embargo, estaba un poco asustado por el último y más radical cambio en el comportamiento de Josh. ¿De verdad? ¿Estás seguro?, preguntó de nuevo, esta vez con un poco más de azúcar encima. Sí. No quería mentirle a Josh. De hecho, tenía muchas más críticas constructivas que estaba listo para darle cuando él habló de nuevo. Mira, ¿qué tal si me dices en qué podría convertirse hombre cara para asustarte más? De esa manera, puedes ir a asustarte a ti mismo. Yo soltó una risa forzada y mi inquietud creció con cada jadeo prolongado. Sonaba como si estuviera sufriendo. Josh, ¿estás? Responde la maldita pregunta, Sam, me interrumpió. Responde la maldita pregunta. Josh todavía sonaba enojado. Ya sabes. Todo, Josh. Si hombre cara puede ser cualquier cosa, entonces puede serlo todo. Eso sería lo más aterrador en lo que podría convertirse para mí, no hay escapatoria de eso. Josh me miró a los ojos con una intensidad que una vez más me hizo reconsiderar su cordura. Luego sonrió y asintió. Te creo. Me pregunto qué habría pasado si no lo hubiera hecho. ¿Tienes miedo ahora?, preguntó. Quiero decir, estás actuando muy raro, amigo. Me está asustando un poco, no te voy a mentir. Bueno, lamento mi comportamiento, es solo que podría morir en cualquier segundo. Josh se detuvo al darse cuenta de algún otro paso que había olvidado realizar. Y ahora tú también puedes. Si sientes que tu miedo a hombre cara flaquea, entonces extiéndelo a otro, idealmente a alguien que te importe, como un amigo o un familiar. De esa manera, incluso si no te creen, puedes tener miedo por ellos. Es mucho más fácil tener miedo por alguien que te importa que solo por tu viejo y solitario yo. ¿No estás de acuerdo, Sam? No sé si fue lo sincero que sonó Josh o su extraña manera de promocionar el infomercial, pero algo en la forma en que lo dijo absorbió cualquier miedo que tuviera en mí. ¿Qué? Solté esa única palabra antes de romper en un ataque de risa. Así que ya no tienes miedo, ¿eh? Incluso cuando un amigo te dice que su vida está en peligro. La traición en la voz de Josh sonaba tan real. Y, sin embargo, no podía dejar de reír. No, balbuceé. No, yo, no sé qué me está pasando. Yo, no puedo. La risa me abrumó. Está bien, eso les pasa a los que no creen. Josh sacó su teléfono de nuevo y encendió su linterna. La apuntó hacia la oscuridad mientras decía, ¿sabes cuál es la cosa más aterradora que hombre cara sería para mí? Incluso si quería preguntar qué era, mi cuerpo se negaba a dejarme hacer cualquier cosa que no fuera reír. Cuando me preguntaron en ese entonces, mi respuesta no fue una broma infantil. No intenté ser gracioso. Les dije, la verdad. Me esforcé por ver a través de las lágrimas para ver qué había al final del haz de luz de Josh. Allí, a mi mirada, estaba la espeluznante silueta de algo grande y sobre 4 patas parado a solo 4 metros de distancia. En ese momento, tuve un miedo verdadero y absoluto. Mi risa se detuvo y el tamaño de la figura frente a mí activó mi reflejo vital de huida. Tropecé hacia atrás y me habría lanzado a correr, pero Josh me agarró del cuello de mi camisa. No corras, dijo con calma. ¿Eso es un oso?, le susurré de vuelta a Josh. Sí. Y mi respuesta a la pregunta, ¿cuál es la cosa más aterradora que hombre cara sería para mí? Un oso es mi respuesta. Iba a decir un ciervo y tratar de ser gracioso, supongo, pero vi cómo se sentía el jefe de Scouts Scott, así que pensé en decir algo con lo que realmente pudiéramos toparnos en lo profundo del bosque. Yo tampoco creía que hombre cara fuera real, pero quería que la gente tuviera miedo.
¿Quién no le tiene miedo a un oso? Eso es lo que estaba pensando en ese entonces. Bueno, ¿qué estás pensando ahora, Eagle Scout? Le pregunté, esperando que pudiera usar algo de su experiencia al aire libre para sacarnos de esto con vida. Estoy pensando, que debería haber dicho ciervo. Josh comenzó a alumbrar la cara del oso, pero lo detuve antes de que pudiera centrarla. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Solo lo vas a enojar. Podía escuchar el grave retumbo de un gruñido que comenzaba a emanar de la oscuridad. Quiero mostrarte su cara. Si ves su cara, entonces me creerás. Entonces tendrás miedo. El gruñido se hacía más fuerte. Sí tengo miedo, Josh. De verdad lo tengo, ¿no te das cuenta? ¿De verdad tienes miedo? Preguntó. Sí, quería gritarle a Josh, pero realmente no necesito decirte por qué no lo hice. ¿De verdad? Volvió a preguntar, sonando tan incrédulo como yo lo hice antes. ¿Te estás burlando de mí? Podía escuchar el lento y pesado golpeteo de las enormes patas del oso mientras avanzaba hacia nosotros. Simplemente te estoy devolviendo la preocupación que me mostraste cuando te mostré mi miedo. Josh apartó sus manos de las mías y apuntó la luz directamente a mi cara. Muéstrame tu miedo, Sam. La frase se hacía más fuerte con cada repetición. Muéstrame tu miedo, Sam. Josh, cállate de una vez. No hasta que me muestres tu miedo, Sam. Está bien, Josh, aquí está. Tengo miedo. Tengo miedo de morir solo. Tengo miedo de morir ahora mismo. Tengo miedo, Josh, estoy tan condenadamente asustado todo el tiempo. No tengo nada por lo que vivir, mis sueños están muertos y no puedo mantener un trabajo. Solo desearía que pudiéramos fingir que todo estaba bien como solemos hacer. Ojalá no estuviéramos en estos bosques. ¿Por qué estamos en estos bosques, Josh? ¿Por qué está pasando esto? ¿Me odias? Por favor, no me odies, Josh. Eres el único amigo que me queda. Me estaba emocionando y gritando, todo mientras un oso estaba a solo un salto y una rápida emboscada de distancia. Pero algo en mí salió en ese momento. Mis emociones estaban comprometidas y las cosas que normalmente dejaría sin decir comenzaron a salir de mí. Josh puso su mano sobre mi hombro. Gracias, Sam. Fue en ese momento que me di cuenta de que el gruñido se había detenido. De hecho, el oso se había ido. ¿Dónde? Antes de que pudiera terminar, Josh dijo, no importa. Funcionó. Ahora vámonos. No discutí con el hombre. Seguí a Josh de regreso por donde vinimos y me subí a su coche. Él había sido mi medio de transporte hasta aquí, y después de lo que acababa de pasar, no estaba seguro de cuán feliz estaba de que fuera mi único medio de transporte de regreso. Le pregunté mientras viajábamos por la autopista, ¿por qué yo, Josh? ¿Por qué me contaste la historia si crees que es verdad? No dudó en responder. Tú también eres mi único amigo, Sam. Me importas. Pero sé que estás envenenado por el escepticismo. Nunca podrías creer en ti mismo, y mucho menos en cualquier otra persona. Creo que por eso estás tan seguro de que no puedes lograr tus sueños. Yo creo que podrías, Sam. Yo creo en ti. Sé que no crees en hombre cara y sé que no crees en ti mismo, Sam, pero eso está bien. Yo puedo hacerlo por ambos. Josh se volvió para darme una sonrisa y un guiño. Justo cuando lo hizo, algo saltó frente al coche. Fue demasiado rápido para que pudiera ver lo que era, pero la cara aterrorizada de Josh parecía indicar que sabía lo que venía. Los airbags se desplegaron. Y cuando volví en mí, la cabeza de Josh estaba empalada en una señal de cruce de ciervos con la que de alguna manera nos habíamos estrellado. No grité, no lloré. Todo lo que hice fue reír. Me reí mientras mi único amigo moría justo delante de mí. No sé cómo funciona este hombre cara. No estaba seguro de si era real, pero después de todo lo que he visto ahora, sería un tonto si todavía tuviera dudas. Desde esa fatídica noche, he estado perdiendo horas de mi tiempo en ataques de amnesia. Los médicos dicen que las lagunas de memoria se deben al accidente, pero yo sé la verdad. Es demasiado específico. Él se deshace de ciertos recuerdos pero no de otros.
Él manipula su propio comportamiento. Me convertiría en esta misma historia sin recordar cómo había terminado o por qué la estaba empezando en primer lugar. No la habría empezado si lo hubiera sabido. Me habría quedado en esa tranquilidad sarcástica y escéptica que tanto disfrutaba. Pero nunca podré olvidar realmente a mi único amigo, Josh. Hombre Cara no me dejará. Hay una cosa sobre Hombre Cara que puedo decirles que Josh no sabía. Cuando viene a matarte, la cara que lleva es la de su última víctima. Solo sé esto porque hay innumerables caras de mi mejor amigo reflejándose detrás de mí en la pantalla de mi ordenador. Simplemente tuve que responder a todo, ¿verdad? Simplemente tuve que decir la verdad. Tal vez pueda cambiarme por un ciervo como él hizo. No importa. Ya hice lo que tenía que hacer. Si esta historia asusta a suficientes de ustedes, vivo. Si no lo hace, muero. Lo que Hombre Cara no tiene en cuenta es una víctima sin nadie por quien temer, ni siquiera por sí misma.